podemos deleitarnos, como dice tu palabra, Señor. Es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de estar juntos, de escuchar tu palabra, Señor. Condúcenos, por favor, en este estudio, Señor, en esta mañana, para que pueda ser de bendición, Señor, al conocer, Señor, que no estamos limitados ahora a un lugar en particular para adorarte, pero al mismo tiempo podemos estar juntos, Señor, porque tú nos has convocado, Señor, en este tu día para que lo santifiquemos, Señor. Bendícenos, Padre, y guíanos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, estamos en el párrafo número 6. Aún estamos viendo lo relacionado con la adoración cristiana y el día de reposo. Y en esta mañana déjenme darles una breve introducción de qué es lo que vamos a estar viendo. El tema principal es cuál es el lugar apropiado para adorar para nosotros como creyentes del Nuevo Testamento, para lo cual vamos a preguntarnos si estamos limitados solamente a un lugar en particular para poder adorar al Señor. Y después de esto vamos a ver los tipos de adoración, cómo podemos adorar al Señor de manera personal, familiar, y también la adoración más solemne cuando nos convoca el Señor en su día, en la adoración corporativa o la adoración pública. Vamos a ver cada uno de estos aspectos que hemos mencionado: la adoración personal, familiar y la adoración pública o corporativa. Y si ven, ahí ya estamos siendo encaminados para poder ver el tema relacionado no solamente como con la adoración hacia nuestro Dios, sino también con el día de reposo. Vamos a ver muy poquito acerca de esta parte del día de reposo, pero sí vamos a ver que el Señor nos manda, que el hecho de que ya no adoremos en un lugar físico o geográfico que el Señor nos esté mandando, aún así el Señor nos manda y nos convoca a adorarle en su día, y por lo tanto nos dice que no dejando de congregarnos. Nos manda el Señor a seguirnos congregando para juntos poder adorarle en su día. Entonces vamos a comenzar. Primeramente vamos a ver lo que dice el párrafo número 6 de este capítulo 22. Ahora bien, bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están limitadas a un lugar, ni son más aceptables por el lugar que se realizan o hacia la dirección en la que se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en cada familia particular, diariamente, como cada uno en secreto por sí solos, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia, cuando Dios por su palabra o providencia nos llama a ellas. Entonces, el primer punto que vamos a estar viendo, mis hermanos, es el lugar apropiado para adorar a nuestro Señor. La primera pregunta que estaríamos viendo: ¿estamos limitados nosotros como creyentes del Nuevo Testamento a un lugar en particular para adorarle? Y lo que nos está respondiendo este párrafo, hermanos, es no. No, porque bajo el Evangelio la adoración de la iglesia, de nosotros como creyentes, no está limitada a un solo lugar en particular. Y esto lo podemos contrastar con la adoración del Antiguo Testamento, porque bajo el culto de la adoración a Dios, bajo la ley ceremonial en el Antiguo Testamento,
sí estaban limitados a un lugar en particular, a una ubicación geográfica. Dependiendo donde el Señor le había placido manifestar su presencia especial para habitar en medio de su pueblo, allí era donde se congregaba el pueblo a adorarle. Por ejemplo, Éxodo 25:8 nos está diciendo ahí: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. De tal manera que ahí era donde se manifestaba la santa presencia de Dios. Ahí era donde Dios se comunicaba con su pueblo por medio de su profeta Moisés. Y no solamente eso, también vemos en Primera de Reyes 8:38, hablando acerca de los tiempos de Salomón, mis hermanos, cuando está orando Salomón al Señor pidiendo de su misericordia para que toda vez que se levantaran manos, toda vez que se orara hacia este templo que él había construido, le estaba rogando al Señor que él escuchara estas oraciones. Y dice: toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa. De tal manera, hermanos, que ahí sí vemos que el pueblo judío, el pueblo creyente del Antiguo Testamento, oraban en cierta dirección o alzaban las manos en cierta dirección en donde se encontrara el templo del Señor, el templo donde habitaba la santa presencia del Señor. Cuando una vez que fue construida y que el hijo de David, Salomón, construye y ora al Señor, entonces viene la presencia del Señor como una nube que lo llena todo. Y Salmo 5:7, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré, y miren cómo dice también, hacia tu santo templo en tu temor. Sí, mis hermanos, entonces todos los creyentes del Antiguo Testamento sabía que de parte de Dios había Él establecido un lugar donde su pueblo debería adorarlo, donde debería hacer sacrificios, donde debería orar y alabarlo. Y entonces vemos esta conexión entre el culto de adoración y una estructura física o una ubicación geográfica, la cual estaba definida y establecida por el Señor. Por este motivo, vemos después en el Nuevo Testamento a la mujer samaritana que está hablando con nuestro Señor Jesucristo. Ella básicamente le está preguntando sobre cuál era el lugar correcto donde deberían de adorar. Porque ellos adoraban en Samaria. Y ellos, refiriéndose a Cristo y refiriéndose a su pueblo, los judíos, ellos decían que debería de adorarse en Jerusalén, es decir, en el templo. Básicamente esa es la pregunta que está poniendo delante de nuestro Señor Jesucristo esta mujer samaritana. Señor, ¿dónde es correcto adorar? ¿Aquí, en Samaria, o allá en Jerusalén? ¿Qué es lo que le responde? Ciertamente que los judíos adoraban conforme a lo que Dios les había revelado, conforme a la verdad que Dios había establecido, en contraste con lo que hacían los samaritanos, que no era conforme a la voluntad de Dios. Pero no solamente dice eso, porque ellos tenían la verdad, es lo que les dice el Señor Jesucristo, pero además les dice que llegaría un momento que ni en Jerusalén ni en Samaria adorarían al Señor. Eso lo vemos en Juan 4, del 22 al 24. De esta manera, nuestro Señor Jesucristo estaba anunciando
que Él mismo aboliría esta ley ceremonial de este vínculo con un lugar donde se debería de adorar al Señor, porque ahora los adoradores adorarían en espíritu y en verdad. Esto significa que con el cumplimiento de Cristo, la adoración al Señor ya no estaría ligada a ningún lugar o estructura en particular, porque Cristo es el verdadero templo. Uno que no fue construido con manos humanas, sino es aquel cuerpo que dispuso el Padre Celestial, que dio a su Hijo para que habitara en él toda la plenitud de la divinidad, que es lo que dice precisamente Colosenses 2:9. Y habiendo llegado este verdadero templo, ¿se acuerdan cómo Cristo dijo: destruyan este templo, refiriéndose a Él mismo, y yo lo levantaré al tercer día? Porque Cristo es ese verdadero templo y no hay necesidad de una sombra, de un edificio, de un templo construido con manos humanas, puesto que ya había llegado la realidad que era Cristo, nuestro verdadero templo. Ya no alzamos entonces las manos hacia el templo ni oramos en ninguna dirección, sino que adoramos a Dios por medio del Hijo, en el Espíritu Santo. Ahora todas nuestras oraciones que hacemos las levantamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos adorar a nuestro Dios porque estamos unidos al verdadero templo. Y por lo tanto, ahora podemos adorarle en espíritu y en verdad. Estos adoradores, es decir, cada uno de nosotros que hemos entrado en este nuevo pacto, no nos caracterizamos por una adoración externa, sino que más bien adoramos. Nuestra adoración es por medio de nuestros afectos, por medio de nuestros deseos, por medio de nuestra voluntad, que ahora está sometida y gobernada ante la presencia de nuestro Señor y de nuestro Dios, donde cada acto del culto de adoración está dirigido y está guiado y regulado por la verdad misma de la palabra de Dios, de lo que Dios mismo ha estipulado o ha determinado para que le adoremos nosotros que hemos entrado en este nuevo pacto por medio de Cristo, su verdadero templo. Así es que de esta manera tú y yo adoramos en espíritu y en verdad. Ahora vamos a ver acerca de esta adoración. También se nos dice que se puede hacer de tres formas, hablando de la adoración personal, familiar y corporativa. ¿Sí? Entonces, de esta manera respondemos a la siguiente pregunta: ¿cómo podemos adorar a Dios? Podemos adorar a Dios en todas partes, tanto en la familia, constantemente, diariamente, en lo secreto de manera personal, y además también de una manera muy solemne, muy particular, en cada reunión corporativa, en cada adoración pública en el día del Señor. Entonces vamos a ver cada una de ellas, comenzando por la adoración personal. Podemos acercarnos a adorar a Dios en lo secreto, y por eso nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:6 nos está diciendo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, esta porción está asumiendo el hecho de que continuamente tú y yo estaremos acercándonos a Dios en oración para adorarle, para escucharle, para leer su palabra de una manera personal. Es lo que está asumiendo.
No está diciendo, si es que alguna vez tú llegas a querer orar, sino cada vez que tú vayas a orar, esta es la manera correcta en la que tú tienes que ir de manera personal en lo secreto. Y además, hermanos, por cuanto tú y yo estamos unidos a Cristo por el Espíritu Santo, en primera carta a los Corintios 6:19 nos está diciendo que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Esta porción nos afirma que al estar unidos a Cristo, que es el templo, nosotros hemos nacido del Espíritu Santo y ahora somos morada o templo del Espíritu de Dios. Y como templos de la morada del Espíritu de Dios, adoramos en donde quiera que estemos, porque ahora la presencia de Dios está con nosotros todos los días. Y por lo tanto adoramos donde quiera que estamos, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Piedras vivientes también dice más adelante en otra porción de las Escrituras. Adoración familiar también viene aquí, hermanos. Adoramos también de manera familiar porque lo asume también las Sagradas Escrituras y lo manda. Deuteronomio 6 del 6 al 7 nos está diciendo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así que adoramos al Señor conforme a la verdad revelada de Dios que está en su palabra, y de esta porción de las Escrituras podemos resaltar dos cosas, hermanos. Una, que Dios manda en su palabra que esté presente continuamente en nuestras mentes todo lo que Dios nos ha dicho, todo el consejo santo de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que sea nuestra luz, para que sea nuestra guía a lo largo de toda nuestra vida, con el propósito de adorarle, viviendo conforme a su voluntad y permaneciendo en ella. Pero punto número 2, estas palabras que nosotros continuamente las tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, que las estamos aprendiendo continuamente, no solamente debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios, sino debemos de repetirla continuamente a nuestras familias en todo tiempo y en todo lugar. Dios nos llama a ser luz y sal primeramente de nuestros hogares. Y de esta manera adoramos al Señor nuestro Dios en el ambiente familiar. Y por último, hermanos, la adoración pública o corporativa. Eso es lo que señala en este párrafo, que aunque podemos adorarle en todo lugar, eso no debería de ser una justificación para nosotros para descuidar las reuniones públicas, porque estas reuniones se llevan a cabo el día del Señor, y el creyente, cada uno de nosotros, hermanos, debemos de considerarla de manera muy especial. Por eso lo considera aquí en este párrafo como estas reuniones, como solemnes convocaciones del Señor. Por eso el Salmo 84, versículos 1, 2 y 10 nos dicen: cuán deleitoso debe de ser para cada uno de nosotros este día. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad.
Hermanos, porque no solamente se nos llama a adorar de manera personal. Dice Efesios 2, 21, 22, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, no solamente nos dice, por una parte, de manera personal, que tú y yo somos templo del Espíritu Santo, sino también somos como esas piedras vivas, y que ahí, cuando se reúnen cada uno de los santos, construimos, edificamos el templo santo como una comunidad en donde le place al Señor hacer su presencia, hacer su morada de una manera especial en medio de nosotros. Somos esas piedras vivas que juntos conformamos el templo santo del Señor, y la voluntad de Dios es que nos reunamos como un solo cuerpo para adorarle en su día. Y ahí es donde Él ha prometido habitar de manera muy especial. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Mateo 18, versículo 20, nos está diciendo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos convoca a ti y a mí para adorarle, hermanos. Nos convoca para que deseemos este día como lo estábamos viendo en el Salmo 84. Debemos seguir el ejemplo de la iglesia del Nuevo Testamento que adoraba a Dios en su día. Hechos 2:42 también nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esto no lo dice que cada uno lo hacía en sus casas. Ciertamente hay algunas cosas que podrían hacer, como ya lo hemos visto anteriormente, pero aquí lo está diciendo en el contexto de la iglesia. Ellos se reunían para escuchar la palabra, para tener comunión unos con otros, para adorar juntos a Dios, para tener el santo sacramento de la comunión. Y también se nos dice explícitamente, Hechos 20, versículo 7, en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. La palabra de Dios nos exhorta a congregarnos, hermanos. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cada uno de nosotros se nos llama a guardar el día de reposo, el cual sigue siendo parte de la ley moral, observando ahora que Cristo resucitó de entre los muertos, asegurando la paga de nuestros pecados y nuestra salvación. Por eso es que nos reunimos para adorarle, para cantarle y para escucharle. El hecho, hermanos, de que adoremos a Dios en todo lugar, eso no niega el hecho de que Dios mismo manda ser adorado por todos aquellos que Él ha salvado. Él nos convoca a adorarle solemnemente en este día. Y mientras tengamos aliento, mientras tengamos salud, mientras tengamos vida, es deber de todo creyente honrar y adorar al Señor como Él lo ha mandado en su palabra. Amén, hermanos.